La palabra de Dios está en Hebreos capítulo 12, 28 y 29 y paso al capítulo 13, 1 al 9. La palabra de Dios dice así: Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Ya estamos en el último capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Y como te dije en el mensaje anterior, en este final vas a notar un fuerte énfasis en la vida de comunidad, en la vida de estar juntos, unidos todos, para adorar a nuestro Dios, nuestro Salvador. Y no pienses que estos últimos temas del capítulo 13, el de hoy y el próximo domingo, se desconectan de lo que hemos visto anteriormente en la carta a los Hebreos. No es así, no está desconectado. ¿Por qué estos últimos temas terminan con estar juntos como cristianos? Porque no puede existir una cosa sin la otra. Vivimos en un mundo difícil que es como un desierto, es lo que hemos visto en Hebreos. En este camino en el desierto nos necesitamos unos a otros para seguir caminando juntos por la fe en Jesucristo. Por eso el tema de la comunidad cristiana al final de la carta a los Hebreos. Y hoy vamos a ver tres cosas. Número 1, la importancia de la comunidad. Número 2, los deberes de la comunidad. Y 3, el poder de la comunidad. Número 1, la importancia de la comunidad. Ya hemos visto en el mensaje anterior que al final del capítulo 12 nos llama a la adoración a Dios, inspirados, dice, por la gratitud por su salvación. Pero nota como el capítulo 12, al final, termina hablando todo en plural, versículos 28 a 29. Dice: así que nosotros, plural, los que estamos recibiendo este reino, seamos agradecidos, adoremos a Dios, todo en plural. Desde aquí ya vamos notando que se refiere a un grupo de personas, no a individuos solitarios, sino a una comunidad a la que se escribió toda la carta a los Hebreos. Y en efecto, aquí se refiere a la comunidad de los cristianos. Esta parte final de Hebreos trata acerca de la congregación de los creyentes por la fe en Jesucristo. Aquí nos está hablando Hebreos a ti y a mí juntos, es decir, la comunidad cristiana también hoy para nuestros días. Y por eso, cuando comenzamos a leer el capítulo 13, continúa este mismo énfasis en la comunidad cristiana. Versículo 1, sigan amándose, plural, unos a otros. Versículo 2, no se olviden de practicar. Versículo 3, acuérdense de los presos. Y versículo 4, tengan todos ustedes en alta estima el matrimonio. ¿Te das cuenta? Y así sigue, como diciendo que todas las cosas que leímos en Hebreos, capítulo 1 al 12, acerca de que la vida es como un camino en este mundo y que la vida es como una jornada en la que vamos avanzando por la fe, mirando a Jesús, pasando por etapas diferentes y tiempos diferentes, al final vemos que hay un fuerte énfasis que en este camino hacia la ciudad celestial no vamos solos, ni debemos ir solos, sino que siempre vamos acompañados, acompañándonos unos a otros. Siempre, dice aquí, tenemos que estar unidos, animándonos, apoyándonos unos a otros.
Por eso es tan importante la comunidad de los cristianos, que prácticamente hasta se puede decir que no es posible hablar de o pensar en un cristiano que anda solo. Un cristiano que anda solo, él, y sin estar conectado con los demás creyentes y que no necesita a los demás cristianos. No se puede hablar así. La Biblia no habla así. Los creyentes en Jesús siempre buscan estar con otros creyentes, conectándose con otros creyentes. Es tan importante este tema de la comunidad cristiana y por eso lo encontramos al final de la carta a los Hebreos, que aún podemos decir lo siguiente, que no es posible que alguien diga que ya entendió toda la enseñanza a los Hebreos del 1 al 11 y que ya sabe todo lo que significa, si no busca a otros creyentes en el Señor Jesucristo y se reúne con otros cristianos para hacer la comunidad cristiana. ¿Qué es lo que contiene el capítulo 13? No es posible, repito, que andes solo, sin los demás hermanos cristianos. Y otra manera de ver la comunidad cristiana es que somos como una familia unida. Y esto es lo que vamos a notar en estos mensajes finales, capítulos 12 y 13 de Hebreos, hoy y el próximo domingo, que es lo que es esta comunidad y lo que hace esta comunidad. Número 2, los deberes de la comunidad. Cuando continuamos leyendo el capítulo 13, pues nos damos cuenta que una comunidad cristiana, como ya te lo dije, siempre está unida. Y siempre buscan estar juntos para amarse unos a otros, para apoyarse unos a otros, se preocupan unos a otros. Y es muy interesante que en este capítulo 13, desde el principio, se nos mencionan los deberes de la comunidad cristiana. Y nota que siempre en un sentido de ser responsables unos con los otros. Y aquí encontramos 6 deberes. Y nota, otra vez te lo digo, que siempre se trata de cuidarse unos a otros. Deber número 1, versículo 1. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. Esto es lo primero. En la comunidad cristiana, los hermanos, las hermanas se cuidan unos a otros. Y siempre hay un ambiente de amor, de afecto fraternal, en medio de un mundo hostil, en un mundo de pleitos, incluso contra los cristianos. Es necesario que con el amor unos a otros nos animemos siempre, todo el tiempo. Deber número 2, versículo 2, dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Este amor de la comunidad cristiana también se debe extender hacia las demás personas, aunque no sean creyentes o no sean parte de la comunidad cristiana. La palabra aquí que se usa para hospitalidad tiene un sentido de recibir o de aceptar a los extraños, o de aceptarlos, o aunque no los conozcas. La palabra hospitalidad en el idioma original significa amor a los extraños. Y este amor a los extraños, pues consiste en dar, en ser generosos, en apoyar a una persona, tal vez que llega a tu casa, aunque sea un extraño. Claro que esto es algo que debemos ser precavidos en estos días, pero no significa que no podamos ayudar a los demás con los recursos que tengamos a nuestro alcance. Y otra cosa, si ayudas a un extraño, también tienes la oportunidad de hablarle del Evangelio de Jesús. Deber número 3, dice, versículo 3, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. El tercer deber de la comunidad cristiana, nota que tiene un sentido social, de justicia social, porque aquí habla de ayudar a los presos, de ayudar a la gente que es maltratada por los demás. Los cristianos siempre se han alzado su voz para proteger a los débiles, a los más débiles, para ayudar a los más necesitados. Deber número 4, versículo 4, dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. En una comunidad cristiana,
en una iglesia cristiana, los cristianos deben ser responsables unos con otros en este tema del matrimonio. Vivimos en una sociedad donde cada quien vive como quiere, y en este tema del sexo, a la gente no le importa con quién se acueste, aunque dañe a otros, a los demás. Pero en la comunidad de los cristianos se dice aquí que el sexo es para el matrimonio y que los matrimonios cristianos son fieles a su pareja, porque los cristianos somos responsables unos con otros, y el deber cristiano, por eso se anota aquí: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Deber número 5, versículo 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Otra vez, en el tema del dinero ahora, los cristianos también tenemos responsabilidad con los demás. Y aunque la sociedad moderna usa el dinero con fines ambiciosos, con fines egoístas, los cristianos debemos usar el dinero para ayudar a los demás, para ser generosos con los demás, porque nos cuidamos en nuestras necesidades unos con otros. Y además dice que Dios dice que nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Deber número 6, versículo 7, último. Dice: acuérdense de sus dirigentes, pastores, que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de fe e imiten su fe. Este es el deber número 6, es decir, dice: toma en cuenta a tus pastores, al pastor de tu congregación. Porque los pastores, dice, les hablan la palabra de Dios y deben estar atentos a las enseñanzas de estos. También nota el deber de imitar la fe de los pastores, su manera de vivir. Qué gran responsabilidad tenemos los pastores en la comunidad. Entonces, cuando vemos estos deberes que Dios dice aquí en su palabra hacia la comunidad cristiana, la pregunta siempre debe ser: ¿vivimos de esta manera con estos deberes en nuestra propia comunidad cristiana? Y número 3, el poder de la comunidad. Al final, en tercer lugar, se nos dice también el poder para que podamos vivir de esta manera. O la pregunta: ¿cómo es posible que podamos vivir con estos deberes que hemos leído en el capítulo 13 de Hebreos? Bueno, también lo menciona al final de esta parte de Hebreos en los versículos 8 y 9. Porque dice que después de mencionar los deberes de la comunidad cristiana, el escritor de Hebreos termina diciendo en el versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nota, otra vez, el Señor Jesús siempre fue el tema central desde el capítulo 1 de Hebreos. El tema principal de la carta a los Hebreos, ¿te acuerdas? Y aquí lo vuelve a decir. El Señor Jesús es, dice, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aun cuando en cada capítulo de Hebreos vimos a Jesús, aquí vuelve a decir que Jesús es en todo tiempo para todos nosotros, porque dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta es la fe que nos da poder para vivir los deberes de la comunidad cristiana. Porque Jesús es siempre el mismo. Como lo dice también el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:8, Él es el primero y el último, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El poder del Todopoderoso nos capacita para vivir de esta manera. Y el versículo 9, por eso, dice de la siguiente manera: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. La pregunta otra vez: ¿de qué manera Jesús nos da el poder para vivir como Dios quiere? En este texto lo dice. Aquí está el evangelio de nuestra salvación, porque dice:
conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Este texto dice que la salvación es recibida, tu salvación, por la gracia de Dios y no por ninguna otra cosa que tú hagas o no hagas para ser aceptado o salvado por Dios, sea que comas esto, que no comas esto, que bebas esto, que no bebas esto, o cualquier otra cosa o regla basada en tradiciones humanas. Y que esta misma gracia del amor de Dios, este amor inmerecido que has recibido de Dios, te va a fortalecer, te va a capacitar para que agrades a Dios con tu vida y vivas los deberes que hemos visto al comienzo del capítulo 13. Así que vivamos todos la comunidad cristiana. No te apartes de los demás cristianos. En este tiempo, sí, es verdad que estamos juntos en los grupos solo en línea, los domingos, entre semana, pero no te apartes aún de esta manera en que nos estamos reuniendo. Si tú no estás en un grupo o en una clase en línea, pues en realidad no estás en la iglesia. Hoy estos son nuestros diferentes grupos de comunidad cristiana y mañana, si Dios quiere, esperemos regresar de manera presencial y allí también estaremos juntos. Te pregunto, ¿estás unido hoy a la comunidad cristiana? Termino. Hay una historia de un rey antiguo. Hubo un rey llamado Harald Gormson, quien fue rey de Dinamarca entre los años 958 al 986 después de Cristo, y también de Noruega, cuando conquistó ese país en el año 970. Se dice que cuando Harald Gormson se hizo rey, pronto se dio cuenta que todas las tribus de Noruega y Dinamarca estaban desunidas y estaban en conflicto unos a otros, en pleitos. Y él, como rey, no encontraba cómo unirlas hasta que el rey se hizo cristiano. Se dice que un predicador extranjero llegó a Dinamarca, le habló de Cristo Jesús y se convirtió al cristianismo. Y fue entonces cuando unió a todas las diferentes tribus que estaban bajo su corona, bajo el cristianismo. Se cuenta también que este rey padecía de una enfermedad rara desde nacimiento, y una característica de esta enfermedad que el rey padecía es que él tenía los dientes azules. Y por eso le apodaban Harold Diente Azul, o en inglés Harold Blue Tooth. Y por esa razón, a finales del año de los 90, ya en nuestro siglo XX, nuestro tiempo, cuando se descubrió la tecnología que permite unificar a todos los dispositivos electrónicos para que funcionen inalámbricamente, el nombre que le pusieron a esta tecnología fue en honor a este rey cristiano, llamada la tecnología Bluetooth. Y si te fijas, hasta las runas o letras antiguas danesas son el símbolo del Bluetooth, que son las iniciales de Harald Blue Tooth. Hablar de los cristianos es hablar de unidad. Se trata de una comunidad unida todo el tiempo. No podemos pensar en otra cosa. Por eso, vive tu comunidad cristiana. No te alejes de los demás cristianos. Permanece unido en el nombre de Jesús. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Y Señor, te pedimos, cuando leemos tu palabra, que podamos seguir unidos, tanto en este tiempo de pandemia, pero también en el tiempo en que esperamos y en que nos permitas nuevamente estar juntos. De nuevo, Señor, para adorarte en medio de la congregación. Gracias te damos por tus cuidados. Sigue cuidando a cada familia de nuestra iglesia y también de las congregaciones nuestras hermanas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.